El economista y ex dirigente de la Federación Rural, entre muchos otros cargos, Gustavo Licandro, aseguró que habrá por delante 2 o 3 años de dificultades o sufrimientos para el sector rural, al cual aconsejó debe ser muy conservador. El economista Licandro no cree que vayan a haber respuestas del gobierno a los pedidos del sector agropecuario, más allá de pequeñas acciones, y recordó que Uruguay depende mucho de lo que pase en Argentina y de la tasa de interés de Estados Unidos, así como de los abultados gastos del Estado. Gustavo, ¿cuál es el diagnóstico que haces para el sector agropecuario dentro del contexto país? Mira, para hablar del sector agropecuario, de cualquier sector productor de bienes transables que compita con el resto del mundo, necesariamente hay que mirar el tema de cómo se ha comportado el tamaño del sector público en estos años. El crecimiento del sector público ha sido muy grande, básicamente ha ido por el lado de todo lo que son remuneraciones, empleo público, planes sociales, todo ese crecimiento del gasto del BPS, que es un crecimiento, digamos, cuestionable desde el punto de vista de cómo fue la génesis de eso. Y eso implica un crecimiento del gasto y de la presión del sector público muy alto sobre todo el sector privado. Fuertes ingresos de capitales, básicamente por tasas de interés muy bajas y mucha liquidez en el mundo, lo que hacen también es que el ingreso de capitales, la presión de ingreso de capitales para financiar déficit fiscal, lo que está generando es un tipo real de cambio bajo en Uruguay, ¿verdad?, en los últimos años. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar en los años que vienen? Obviamente depende mucho qué pase en Argentina y si es verdad que las tasas de interés empiezan a subir en serio, que hasta ahora son simplemente pequeños escalones. Bueno, ahí dependemos de Estados Unidos. Dependemos de Estados Unidos básicamente. Y yo creo que en Estados Unidos las tasas de interés se van a ir moviendo lentamente, no van a haber escalones importantes y el exceso de liquidez va a seguir siendo alto, porque mantener un dólar devaluado es lo que le permite a Estados Unidos mantenerse competitivo. Y el gobierno de Estados Unidos se preocupa por sus trabajadores y por su empleo, y un país competitivo es un país, digamos, políticamente viable, digamos, eso es bueno para él. Entonces, todo eso nos está llevando a que por ahora hay pocas señales que nos digan, bueno, volvemos a un tipo real de cambio más alto y recomponemos la competitividad por ese camino. Si eso no es así, bueno, lo que vamos a tener vamos a seguir con un país con un gasto elevado, con un nivel de consumo muy alto, financiado básicamente por una masa de ingresos mayor y por el ingreso de capitales que financia consumo privado, crédito consumo. Todo eso hace que los sectores que producen bienes transables, el sector agropecuario y aquellos pocos industriales que quedan, digamos, que producen bienes que compiten con el resto del mundo, todavía yo creo que tienen 2 o 3 años de, digamos, de dificultad, digamos, de cinto ajustado. Esa es mi percepción. Sufrimiento, sí. Pero hay que tener, digamos, una cosa es lo que uno quiere que pase y otra cosa es lo que uno cree que va a pasar. Entonces yo creo que hay que ser muy conservador y no esperar, mucho menos en años preelectorales, ¿verdad?, escalones de tipo de cambio que históricamente tienen un impacto electoral muy negativo, ¿no? En el agro se quejan los productores en general porque el gobierno demora respuestas. Yo te pregunto, ¿es porque no puede o porque no se entiende la situación? No sé si es por una cosa o la otra. Lo que yo creo es que no van a haber respuestas. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho... Porque con el gasto público, la acción sobre el gasto público es sacar gente y están poniendo gente. Es bajar sueldos públicos o frenar la subida de los sueldos públicos y están subiendo. Es terminar con las jubilaciones con prueba testimonial, y eso es una cosa que está aprobada y ahora se incorporó eso como una forma de incorporarse a la pasividad. Entonces, y así varias cosas más. Entonces, ahí simplemente hay poca cosa, aparentemente no habría nada para hacer o querer hacer.
Yo escucho mucho a los dirigentes empresariales del sector rural, agropecuario y otros, quejarse o pedir, bueno, hay que bajar el costo de los combustibles y la energía eléctrica para ser competitivo. Y eso está bien hasta donde llega, no llega muy lejos. Lo que hay que ponerse firme y con solidez y con fundamento es, lo que queremos es que terminen los monopolios, que haya libertad, que la persona pueda importar el combustible, puede importar y vender, puede importar y consumir, puede importar y reexportar. Singapur es el quinto comercializador de hidrocarburos del mundo. ¿Sabés saber cuánto petróleo tiene Singapur? 0. ¿Sabés lo que no tiene Singapur? Ninguna regulación en el mercado de hidrocarburos. Si vos querés importar combustible y quemarlo, lo quemás, venderlo, lo vendés, y si te lo querés tomar en un biberón de gasoil, te lo tomás en un biberón de gasoil. Entonces, la libertad hay que entender. La libertad, que es algo que los uruguayos tratamos de que no pase, porque no nos gusta la libertad, es lo que genera las oportunidades y es lo que genera los equilibrios. Entonces, el Estado ha gastado fortunas exonerando impuestos a quienes ponen la generación de energía eólica. Vamos a decir la verdad, de todos los molinos que andan parados por ahí, parte es plata del privado que lo hizo, o de UTE o Antel, o de UTE, lo que fuera. Pero una buena parte son impuestos que el Estado dejó de cobrar, y que obviamente se los cobró otro, ¿no? Después tenemos precios sostén para esa energía eléctrica en todos aquellos contratos que se estaban haciendo hasta ahora, que arrancaban en 110 el mega y terminaron en 40 y pico. Bueno, esa energía en el resto del mundo hoy vale 24. Entonces, ¿por qué tú y yo y los productores y cualquier industrial no puede comprar la energía, ¿verdad?, a quien la produce, ¿no? Y Uruguay termina exportándola a otro país a precios mucho más bajos. ¿Y porque el gobierno tiene que recaudar? Porque no hay libertad. Si hubiera libertad, el gobierno recauda lo mismo, ¿tá?, y las personas compiten, unas por producir y vender y otras por encontrar al mejor oferente y comprarle más barato. Libertad es la palabra, ¿verdad?, que tenemos que empezar a conjugar, a pensar, para entender que no vamos de la voluntad de alguien que decide, no se arreglan las cosas. Los productores siguen sosteniendo que hay atraso cambiario. ¿Hay realmente atraso cambiario o es como dice el ministro de Economía que no existe? A ver, si lo había antes, con este aumento del tipo de cambio de estos días, que fue menor que lo que se vio en Argentina y en Brasil, o sea, en Argentina y Brasil el tipo de cambio subió un poco más de lo que subió acá, seguiría habiendo atraso cambiario. Yo creo que sí, que efectivamente el tipo de cambio en realidad está influido por tasas de moneda nacional todavía muy altas, ¿verdad? La prueba que hay que hacer en definitiva es qué pasa si no colocamos más títulos de deuda en moneda nacional. Seguramente el tipo de cambio va a tender a aumentar. Cualquier cuenta que se haga con cualquier canasta de monedas de cualquier lugar del mundo nos da que estamos todavía con algún tipo de rezago respecto a lo que sería un precio de equilibrio, pero también eso es eso es cuando las personas piensan en lo que quieren. Hay que también pensar en qué es lo que razonablemente puede pasar más allá de lo que uno quiera. Y razonablemente en periodos electorales es muy difícil que una estrategia desde el punto de vista monetario que tiene su impacto en lo cambiario, ¿verdad?, que ha sido exitosa desde el punto de vista del proyecto, digamos, de interés político, digamos, de la administración, tenga un cambio sustancial. No hay que esperar eso. Economista Gustavo Licandro, muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto reencontrarme contigo después de tantos años. Muchos años, es verdad, y te comento solo como anécdota, creo que hace 30, yo fui a muchos congresos de la Federación Rural, hablé mucho, de hecho lo recuerdo siempre. Creo que hace unos 30 años que no iba a un congreso de la Federación Rural y estoy muy, muy contento de la invitación que me hicieron. Porque bueno, pasé una parte importante de mi vida en la Federación Rural y en la dirección de la Federación Rural, así que estoy muy, muy contento de estar acá en Dolores. Tractores Kioti, coreanos, certificados, robusta construcción con fina terminación de 45 a 100 HP y como siempre, toda la línea de usados Case y John Deere. Igor Tractors. Confianza y respaldo asegurado.
De enero a mayo 2018, Brasil exportó 8,5% menos carne de pollo comparado al mismo periodo del año 2017. Según la Asociación Brasileña de Proteína Animal, las exportaciones brasileñas de carne de pollo, considerando todos los productos entre in natura y procesados, totalizaron 1.601.000 toneladas en el periodo frente a 1.750.000 exportadas en el mismo periodo del año anterior. Constituimos un equipo que atiende su negocio de la mejor manera, sumando experiencia, responsabilidad y respaldo, con la alegría de estar cada día compartiendo el trabajo del productor en cada parte del país. Di Santi y Romualdo Limitada. Hasta mañana, la Dirección General de la Granja inscribe a productores frutícolas, hortícolas y florícolas de todo el país e invita también a actualizar y o confirmar sus datos si ya está inscrito en el Registro Nacional Frutihortícola. Por otro lado, la DIGEGRA anuncia que a partir de este periodo de inscripción, el ingreso y o actualización tanto para empresas frutícolas como hortícolas y florícolas se realizará todos los años únicamente en el mes de junio. Hallar en los viejos lugares como no, algún camino ha de haber. Hoy en Iña 33, Asamblea Anual de los Arroceros.